en primer término, Phil, ya que, bueno, tienes experiencia en el terreno del conflicto y de la transición, que nos ofrezcas tu visión de lo que significa este proceso electoral para los venezolanos. Mire, yo creo que esto representa, por un lado, la amenaza más seria que ha enfrentado no solo Nicolás Maduro, sino antes de él, su antecesor, su mentor, Hugo Chávez, en todos estos 25 años que tiene el chavismo en el poder. Yo creo que a nivel presidencial nunca ha habido un contrincante tan difícil de vencer, por decirlo así, como Edmundo González, con el respaldo, por supuesto, de María Corina Machado, la candidata original de la oposición, de la plataforma unitaria y obviamente inhabilitada por el gobierno. Una de las cosas que me parece interesante también de este proceso, paradójicamente, es lo mucho que se parece a elecciones presidenciales en el pasado, en este periodo del chavismo. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que desde el inicio del proceso siempre había análisis que apuntaban a que el chavismo iba a hacer lo imposible por evitar que existiera una amenaza tan seria a su continuidad en el poder. Sin embargo, estamos viendo más o menos el mismo tipo de maniobras por parte del gobierno para evitar perder el poder que hemos visto en el pasado. Es decir, en particular, el candidato todavía está ahí. La MUD todavía, o sea, la MUD no fue cancelada, digamos, como opción en el tarjetón. Y creo que en ese sentido podemos ser, dentro de ciertos límites, optimista que el proceso de mañana se va a llevar a cabo de una forma similar. Es que no vamos a ver nada particularmente grave, por lo menos en el proceso mismo. Ahora, después, quién sabe. Phil, ¿y por qué llegamos al 28 de julio con todas las amenazas que hubo en el camino a este proceso? Sí, excelente pregunta, que nos la hemos hecho todos, creo. Porque si pensamos, si volvemos atrás y pensamos en la situación hacia finales de abril, cuando se definieron las candidaturas, era evidente en ese momento que existía la posibilidad, que el gobierno tenía la opción, incluso después de haber aceptado la candidatura de Edmundo González, de eliminar la tarjeta de la MUD de las opciones. Y quizás en ese momento quizás ese momento haya sido el momento clave para el gobierno, el momento idóneo, porque después de eso, obviamente, el precio de hacer algo así tan grave, tan importante, subía. Y no lo han hecho. Y yo creo que en buena medida se debe a la presión internacional, quizás particularmente del gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, quizás las conversaciones con Estados Unidos que realmente desconocemos su contenido, pero evidentemente hay un interés por parte del gobierno de Maduro de presentar un proceso por lo menos semi-libre para que el mundo deje de aislar a Venezuela, deje de aislar a Maduro, lo considere, digamos, legítimo. Pero también a lo interno, creo que es importante para el gobierno que este proceso se vea como algo legítimo. Es decir, si pensamos en la posibilidad de que la candidatura de Edmundo González hubiera sido eliminada, entonces Maduro en realidad no habría enfrentado ningún tipo de contrincante importante y el proceso habría sido mucho más como una coronación que una elección. Así que yo creo que por todas esas razones el gobierno ha optado por este camino riesgoso y un optimista diría, bueno, si es así, evidentemente el gobierno entiende que existe el riesgo de perder mañana y debe estar preparándose para eso.
Ahora bien, Phil, el hecho de lo que tú estás describiendo, ¿cómo se puede vincular a lo que hemos visto en las últimas 12 horas con lo que ha sido la postura de la administración de Nicolás Maduro con relación a los invitados internacionales, a los que no se les ha permitido ni siquiera despegar de los países desde donde han tomado el vuelo hacia Venezuela, o en el peor de los casos, como la diputada, la senadora Lozano y, perdón, la senadora Lozada y los diputados del Partido Popular Español que fueron deportados desde Venezuela? Sí, incluso eso yo diría que está más o menos dentro del marco de lo que hemos visto en el pasado. Obviamente es muy injusto que el gobierno pueda invitar a quien quiera y celebrar, digamos, sus reuniones con sus amigos ideológicos, por decirlo así, de diferentes partes del mundo que vienen a, entre comillas, a acompañar el proceso, y todo el mundo sabe que no van a haber ningún defecto, ningún tipo de violación de la electoral, van a decir que todo está perfecto. Mientras los que invitan la oposición son excluidos. Pero de alguna manera eso favorece una narrativa del gobierno, porque ¿por qué lo digo? Por una parte, porque hacer ese tipo de cosas seguramente va a convencer a alguna gente que esto está todo amarrado desde el principio, que no vale la pena votar, que el gobierno es una dictadura, que no va a aceptar ningún cambio de mando. Y por otro lado, como estos excluidos son principalmente gente que viene de la derecha política, también favorece la narrativa del gobierno en el sentido de que esto es una fuerza de izquierda, digamos, el chavismo es una fuerza de izquierda que enfrenta una conspiración de la derecha internacional, y toda esta gente viene aquí nada más a cantar fraude y a manchar el proceso. Así que claro que paga un precio, o sea, Maduro paga un precio en términos de su muy deteriorada imagen internacional, pero también creo que gana, y a mí me parece que no solo que no sirve de mucho que esta gente intente venir sabiendo que van a ser excluidos, sino que puede hasta ser contraproducente. De nuevo, porque alimenta esa narrativa de que este es un proceso con un resultado predeterminado, que no vale la pena votar, y eso puede desestimular el voto opositor, eso puede desmovilizar a la oposición. ¿Qué estamos viendo en este momento que no se ha visto en el pasado? Yo creo que en los últimos 25 años ha habido una variedad de elecciones, ¿no? O sea, no solo a nivel presidencial, en elecciones legislativas, regionales y tal. Y las condiciones han ido, digamos, han sido en algunos casos mejores, en algunos casos peores. Este proceso, sin lugar a dudas, es bastante más difícil y más duro que el proceso, por ejemplo, del 2021. Y te nombro un aspecto en particular que es preocupante, y es la ausencia de una observación electoral internacional a gran escala, ¿no? Y me refiero obviamente a la observación profesional. Hay mucha gente aquí como acompañantes, pero observadores profesionales hay muy pocos. Se prohibió finalmente a la Unión Europea mandar una misión de observación electoral que habría sido de gran envergadura y habría tenido mayor autoridad, particularmente por su capacidad de ver lo que pasa en distintos rincones del país, para pronunciarse después. Y el hecho de que no estén aquí, obviamente nos lleva a sospechar que el gobierno pretende hacer ciertas cosas, sobre todo en zonas más alejadas o en zonas donde ellos tienen mayor control político, para tratar de rebanar ese voto opositor. En el 2021 vimos quizás unas condiciones bastante mejores, pero obviamente en ese momento el gobierno no arriesgaba tanto. Aquí
y ahora está arriesgando nada más que el control del Ejecutivo Nacional. Pero, dicho eso, hay que agregar también que aún perdiendo, Nicolás Maduro, el chavismo en general, mantiene por 5 meses control de todo, y aún entregando la presidencia, todavía tendría la Asamblea Nacional, tiene el Tribunal Supremo, tiene control de la Fuerza Armada, tiene mucho con qué negociar. Y yo creo que no hay, o sea, por lo menos uno quisiera pensar que el gobierno entiende que esto no es todavía, digamos, un evento existencial que amenaza su continuidad en la política venezolana. De hecho, si después de esta elección lo que vemos es una negociación global de todo lo que se requiere negociar para que exista la posibilidad de instalar un gobierno o por lo menos una presidencia, digamos, de otro signo político, es quizás el mejor momento para el chavismo negociar las garantías que necesita para que esto no sea existencial. Es decir, negociar una transición gradual con garantías, permaneciendo los líderes del chavismo en el país, manteniendo su control sobre principalmente la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo Electoral, lo cual creo yo es la única forma de garantía que realmente cuenta a la hora de entregar el poder para ellos, porque no es como en el pasado cuando un presidente autoritario podría irse del país y sentirse seguro en otra parte del mundo. Ya las cosas han cambiado. Un ejemplo de transiciones políticas que se han dado o transiciones a la democracia que se hayan dado en el mundo a partir de una elección. Bueno, el que evidentemente viene inmediatamente a la mente es la transición chilena, que de alguna manera todavía sigue. Entonces, quizás eso es un elemento que habría que tomar en cuenta aquí, ¿no? Las transiciones son largas, son procesos, no son eventos. Pinochet perdió un referéndum en el 89 y los militares le obligaron a aceptar ese resultado, y a partir de ahí se negoció una transición. En este hemisferio se puede pensar, por ejemplo, en el caso de Nicaragua en el 90, cuando los sandinistas entregaron el poder a Violeta Chamorro. Y de nuevo, los sandinistas en esa ocasión mantuvieron su control de la Fuerza Armada. Punto muy importante para garantizar la estabilidad de esa transición. Quizá menos dramático el caso de la República Dominicana, cuando finalmente, creo que fue la última elección de Joaquín Balaguer, ¿no? Cuando hubo fraude, se denunció el fraude, se llevó a cabo un proceso de negociación, y en ese caso, si mal no recuerdo, se llegó al acuerdo de recortar el periodo presidencial por la mitad. Entonces hay una variedad de ejemplos, y por supuesto si ampliamos la vista a otras partes del mundo, más todavía.